Muy buenas tardes. Hoy 31 de julio del 2026 comenzamos el episodio 89 del podcast del Sol Latino. El tema de hoy será la historia de los puertorriqueños en el mundo del voleibol, parte 2. Les habla Manuel Fraus Ramos, editor del Sol Latino. Le damos la bienvenida a este episodio número 89. Como hemos dicho antes, el Sol Latino se creó en el 2012 y la producción de este podcast es una cooperación entre el Sol Latino y Holyoke Media, especialmente Johan Rashi Vega. Como los invitados para hoy van a ser Pedrito Rodríguez Morales y Rafael Raful Rodríguez, presidente y vicepresidente respectivamente del Salón de la Fama de Puerto Rico, junto con Jimmy Camacho, la persona responsable de el desarrollo de la exhibición sobre la historia del voleibol de Puerto Rico con sede en la International Volleyball Hall of Fame en Holyoke. Para aquellas personas que me siguen en este podcast, como un viejo profesor, y ahí el tema que por qué Puerto Rico no tiene su propio comité olímpico. Va a ser un tema que lo vamos a dejar para otro momento porque eso es mucho más complicado la discusión. Pero les recomiendo que sigan, y está disponible online las 3 ediciones del Sol Latino sobre el voleibol. La primera fue dedicada a Héctor Piqui Soto. La segunda fue el anuncio de los planes para el nuevo complejo deportivo de Holyoke. La tercera fue la visita de la delegación de Puerto Rico a la exaltación de fama en Puerto Rico. Y hay un artículo que me interesa mucho porque esta noticia yo no la buscaba, me llegó a mi brazo y la publiqué. Es de una puertorriqueña de Coamo que recibió un National Scholarship y ella es jugadora de voleibol en American International College en Springfield. Se llama Paola Soto Burgos y son de esas cosas que le llegan a uno y uno no sabe de que existían. Por otra parte, para el tema de por qué Puerto Rico tiene su propio comité olímpico y participa, les voy a sugerir y lo voy a publicar en el podcast el libro de Antonio Sotomayor sobre el Comité Olímpico. Es interesantísimo, especialmente la relación de la YMCA con el deporte puertorriqueño. Segundo, colega de Sol Cirel Moral, profesora de Amer College, que habla sobre The Cultural Politics of School entre el 98 y 52. Tercero, este es acabadito de salir, el Comité Olímpico de Puerto Rico por Vilma Bugosa Rosario. Y por último, que es le llaman la Biblia de este tema, es el libro, está en español e inglés, Aida Negrón de Montilla, la americanización de Puerto Rico, el sistema de instrucción pública entre el 90 y el 30. Todos los temas de por qué los maestros de educación física llegaban a Puerto Rico, la enseñanza del inglés y todo esto es complicado y termina, claro, con la organización, la creación del Instituto de Cultura, el Comité Olímpico y eso. Pero eso lo vamos a dejar para un tema futuro. Empezamos con el tema de hoy, que es la nueva exhibición de el voleibol, la historia del voleibol de Puerto Rico en el Holyoke. Y vamos a empezar con una introducción. ¿Qué es ese proyecto? Jimmy Camacho. Saludos, Johan.
Saludo, Manuel. Gracias por una vez más abrir su espacio aquí en Hollywood Media para hablar del voleibol de Puerto Rico. Este proyecto, ¿verdad? Y siempre que yo hablo de este proyecto, empiezo con el detalle de qué fue lo que me movió a irme detrás de esto, a perseguir esta historia. Yo visito el Hall of Fame, veo una pared que se dedica a cómo la YMCA regó el deporte a nivel mundial, y el dato que leí que el voleibol llegó a Canadá en 1900 y el próximo dato es Cuba, 1906. Entonces hay un hueco ahí entre Canadá y Cuba, y sabemos por nuestras búsquedas, por el libro de Antonio Sotomayor, el profesor de la Universidad de Illinois, Puerto Rico Sovereign Colony, y los documentos internos de la YMCA cubren los datos de que la YMCA llegó a Puerto Rico abril 10, 1899, calle Sol número 10, el Viejo San Juan. Cuando en los escritos de Antonio Sotomayor también encontramos que las YMCA de Springfield, Massachusetts, enviaban los profesores de educación física y establecieron el currículo de educación física con la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Pues ese fue lo que yo digo, el detonador de irme detrás de esta historia. Ok. ¿Qué otro aspecto importante sobre el desarrollo del voleibol estaba omitido en el discurso sobre el desarrollo del voleibol? Pues lo que encontré en esos escritos de Antonio Sotomayor es específicamente de un profesor de aquí de Western Mass, de la escuela Elm, como dice el escrito, y ese señor se llama Daniel Ashley Beeman, que es el primer profesor que vi en estas búsquedas de que enviaron de Springfield a Puerto Rico un profesor de educación física, y él es de Leverett, Massachusetts. Fue algo bien interesante porque ahí fue que empecé a aprender de que hubo un rol de aquí, de esta área oeste de Massachusetts, con el desarrollo de educación física en Puerto Rico. Ok, ¿y cómo llega la conexión entre Salón de la Fama Internacional de Holyoke con el Salón de la Fama del voleibol en Puerto Rico? ¿Cómo empieza esa comunicación? Porque somos dos mundos diferentes. Ajá. Hasta cierto punto. Pues mi sentido común, ¿verdad? Una vez que pues empecé a perseguir esto, es que tengo que unir los dos salones de la fama. Pues Holyoke, que es donde más puertorriqueños viven per cápita en Estados Unidos. El Hall of Fame geográficamente queda en la ciudad puertorriqueña, ¿verdad? Como yo digo, Holyoke es el municipio número 79 y no los creemos, de verdad que no los creemos. Entonces, pues, es sentido común de que nos tenemos que unir para que entonces la comunidad visite el sitio. Porque una de mis observaciones es que George Murray está allí, pero que nadie entra al sitio. No hay entusiasmo, nadie sabe. Manuel, déjame darte un dato. ¿Tú te acuerdas cuando visitamos la YMCA y teníamos la reunión con Connor Bevan? Que nos reunimos con Connor para yo pedirle acceso a esos documentos internos de la YMCA. Y cuando entramos al front desk, que estamos, ¿verdad?, presentando, tenemos una reunión con Connor, ¿de qué se trata la reunión? Exacto, y ella dice, ¿a qué vienen? Y nosotros pues tenemos una reunión porque tú le dijiste a ella, él es el muchacho que está empezando a hacer unas cosas aquí sobre el voleibol de Puerto Rico y eventualmente vamos a tener una exhibición. ¿Y qué ella dijo, Manuel? ¿Cuál fue su reacción? Yo no sabía que eso existía ahí. Y con actitud. Yep. Y Manuel y yo como que nos quedamos con eso, que wow, hay mucho trabajo que hacer. Y de hecho ella dijo, y yo jugaba voleibol en Cagua. Por lo tanto sabía del voleibol. Ok, ¿cómo entonces? Pues Michelle Duff. Okay. La hermana de Ricky Amon, ¿verdad? Ricky Amon es la figura que yo escogí para que sea el primer puertorriqueño exaltado aquí en el International Volleyball Hall of Fame. Una vez, pues yo empiezo este proyecto un año antes del fallecimiento de Ricky Amon. Cuando él fallece, yo pensé, wow, yo necesito la bendición de su familia, porque si yo estoy haciendo esto, yo necesito el input de ellos. Yo necesito su punto de vista, porque es una figura prestigiosa que yo tengo que envolver a la familia.
y yo no conocía a Eamon. Entonces, yo me fui detrás de la familia porque primera hora fue el primer artículo que yo vi sobre su fallecimiento. Y vi una foto de Richard Duff, que fue allí a hablar durante su ceremonia de fallecimiento. Entonces, pues, ahí yo vi Richard Duff en el escrito en la foto. Yo me fui detrás de él por LinkedIn. Cuando lo encuentro, le escribo por LinkedIn. Hola, Richard. Y como yo siempre le escribo a la gente cuando estoy haciendo... Me estoy introduciendo. Y mi nombre es Jimmy Camacho. Soy puertorriqueño. Vivo en la ciudad de Holyoke, donde más puertorriqueños per cápita había en Estados Unidos. Donde también nació en voleibol. Y eso es el hook. Porque ahí entonces la gente se interesa de lo que yo estoy haciendo. Y Richard me dijo, Jimmy, yo soy una persona bien ocupada, pero te doy acceso a mi hermana, que está retirada y tiene toda la memorabilia de mi tío. Y me dijo, mi tío es mi ídolo. Y fue un intercambio, aunque fue escrito, fue bien emocional. Ahí él me dio acceso a su mamá. Él le dio mi número de teléfono a su mamá, Michelle Duff. Ella me llama y estuvimos hablando como por 1 hora. Esa llamada de Icebreaker, ella fue bien emocional. Y ella me dijo, Jimmy, cuando tú vayas a Puerto Rico, yo estoy dispuesta a darte las llaves del apartamento de mi mamá para que te lleves toda la memorabilia de mi hermano. Y eso me tocó bien profundo porque, como yo siempre digo, yo no conocía a Ricky, pero que todo el mundo... cuando la gente habla de Ricky Eamon, ¿qué me dicen de él? Ese tipo era una dama. Ese tipo era especial. Ese tipo se pasaba con su mamá. O sea, que ese tipo tenía unos principios y valores dignos. Y es la perfecta figura para nosotros exaltar aquí. Una vez que Michelle y yo establecimos esa relación, ella dijo, Jimmy, yo te voy a conectar con Pedrito Rodríguez, el presidente del Salón de la Fama del voleibol de Puerto Rico. Una vez que ella me dio acceso a Pedrito, se ha establecido una relación especial, con una visión, o sea, estamos alineados, tenemos unas proyecciones hacia el futuro y es una relación permanente. Pedrito, ¿cómo entra el Salón de la Fama del voleibol de Puerto Rico en todo esto? Ya sabemos que Jimmy Camacho se comunica contigo. Bueno, primeramente quiero agradecerle a ti, Manuel Bravo, y a Jimmy, a Johan Vega de Hollywood Media por esta invitación. Para nosotros es un honor estar aquí presente con ustedes. Jimmy pues, me llama de Estados Unidos, me explica sus planes, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, al principio pensé que estaba soñando con pajaritos preñados. Pero la insistencia de él y la formalidad y el profesionalismo de él, pues nos fuimos conociendo, fuimos hablando. Lo invitamos a Puerto Rico que fuera, lo recibimos, hablamos en mi casa, estuvo Jafur conmigo, había 2 personas más que del salón que invité, pero no pudieron asistir porque estaban enfermos. Y ahí comenzó esta relación que inicialmente pues yo no la veía factible, honestamente. Fui honesto con él, le dije, mira, somos una organización sin fines de lucro, no tenemos muchos fondos para invertir en un proyecto grande, pero sí toda la ayuda que tú necesites, toda la memorabilia que podamos conseguirte, pues estamos a la orden. Hasta este momento ha sido así y seguirá así. Y pues de ahí comenzó la relación que hasta ahora pues ha sido excelente y sé que va a continuar así. Y ahí comenzó todo. Raful, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, yo conocía, ¿cómo se llama? Ricky Eamon desde la high school. Él jugaba en la high de la Universidad de Puerto Rico.
y una tarde jugaba en el colegio Santa Teresita, en la calle Loíza. Y fui a ver el juego y cuando voy entrando a la cancha veo a ese muchacho que da un salto en la malla que yo pensaba que le iba a pasar por encima de la malla. Y yo siempre he estado buscando jugadores para mi pueblo, Naranjito, para el equipo de superior. Entonces esperé que acabara el juego, hablé con él. Y él me dijo que sí, que le interesaba, pero que él tenía también su plan de estudiar en una universidad de Estados Unidos, en California, UCLA. Ujú. Pero él me dijo, a la vez que tenga oportunidad, pues cuenta conmigo. Y antes de irse jugó conmigo categorías menores e intentó jugar superior, pero mi equipo era un equipo que estaba allí, ya formado. Y él me dice, déjame jugar en otro equipo y yo te prometo que cuando yo regrese voy a jugar contigo. Y así lo hicimos. ¿Qué ustedes piensan cuando Jimmy Camacho se acerca a ustedes de hacer una cooperación entre los dos salones de la fama? Por lo general, cuando tú estás en Puerto Rico y te hablan de un salón de la fama en Estados Unidos, tú dices, wow, eso es algo grande. Y descubren que el Salón de la Fama internacional en Holyoke también tiene sus limitaciones y no es reconocida por mucha gente. De hecho, mucha gente en Holyoke no sabía de que había un Salón de la Fama del voleibol aquí. ¿Cuál es tu reacción? Decir, ok, vamos a trabajar con una institución que está más o menos en la misma crisis que nosotros o en la misma situación económica que nosotros. Bueno, no, definitivamente la situación, igual que nosotros, imposible. Yo tenía que hacer algo mucho mejor. Pero al principio pues, era un sueño. Yo de mi parte lo vi. ¿Cómo es posible que no hay ningún puertorriqueño en el Salón de la Fama Internacional? Uh-huh. ¿Y cómo será posible que entonces en ese edificio de este Salón de la Fama Internacional pues va a haber una exposición del Salón de la Fama de Puerto Rico de que no tiene miembro, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces ya de por sí esa idea, ese sueño, pues era un triunfo, es un triunfo para el voleibol, no para el Salón de la Fama de Puerto Rico, sino para un triunfo para el voleibol puertorriqueño y todos los atletas que han dado gloria al voleibol puertorriqueño. Cuando Jimmy trae la idea primero con Ricky, una de las cosas que hicimos nosotros cuando fundamos y empezamos el Salón de la Fama en el 2014, es que para hacerlo más justo y razonable con todos los atletas, pues en vez de comenzar una exaltación desde cero y evaluar a todos los jugadores, pues comenzamos a hacerlo por décadas. Uh-huh. Décadas. Comenzamos la década del 2010, 14 con la primera exaltación, y ahí exaltamos a los jugadores que ya estábamos en el Pabellón de la Fama de Puerto Rico, en voleibol, uh-huh. pues ya automáticamente era la primera exaltación, y a todos los jugadores que le dieron gloria al deporte del voleibol desde principios del 38, cuando fueron los primeros juegos, y etcétera, uh-huh. etcétera. Y de ahí comenzamos la segunda exaltación, que fue la década del 60, uh-huh. y entonces pues ya la década son 10 años, y puede ser que un jugador haya jugado 15 años, y ahí así sucesivamente fuimos por décadas hasta llegar al final. Es por eso que Ricky Amon, si fuera algo general, pues estaría en la primera. Uh-huh. Pero entró en el momento, en la década que él jugó, uh-huh. y me parece, si más no recuerdo, fue en la cuarta o en la quinta exaltación.
que desgraciadamente lo exaltamos y como dato triste, pues 6 meses después fallece, después de la exaltación. Así que, contestando originalmente tu pregunta, pues yo de mi parte, y se lo transmití a la directiva, a los miembros y a Jaful, que ya con la idea de que estaban impulsando y trabajando esa idea de hacer un salón pequeño en el Salón de la Fama Internacional de Voleibol, pues ya con eso era un triunfo. Entonces ya es algo, un logro bien grande. Y ahora pues la meta es pues llegar, que llegue Ricky, si no llega Ricky, que llegue otro, y a la vez que llegue uno, pues si Dios permite, por ahí lo importante es comenzar. Raful. Por lo menos llegamos a las Grandes Ligas. ¿Y cuál fue tu reacción al ver la exhibición? No, como dije en el mensaje, yo soy muy emotivo y como dijo Jimmy, soy llorón, y como dije en la exaltación en Puerto Rico, que Manuel, tú estuviste presente, me emociono, ¿me entiendes? Pues te digo, un honor inmenso para mí, para Jaful, para el Salón de la Fama, para todos los inmortales y para el voleibol puertorriqueño en general, desde las categorías pequeñas que están subiendo ahora hasta las categorías que han representado a Puerto Rico dignamente, pues es un triunfo. Bueno, le extiendo el agradecimiento a nuestro amigo Gadiel Rosario, que es el artista que puso esa exhibición en el museo. ¿Qué tú ves en el futuro, en las futuras relaciones entre los dos salones de la fama? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, de primera instancia te digo que vamos para el frente, para atrás ni para coger impulso, como decimos en Puerto Rico. Vamos a seguir cooperando. Jimmy ya lo sabe, lo sabe George, y George juega un papel muy importante en esto. Yo le tengo mucha admiración y mucho respeto. Me acuerdo la primera conversación que tuve con él por cierto, en Salinas, cuando ellos fueron a jugar con Salinas. Yo salía de un viaje para Europa el día antes. Jimmy me pidió que lo conociera. Saqué un tiempo para verlo. Mi esposa estaba molesta porque no íbamos por Europa, y yo que tengo que hablar con él, tengo que hablar y conocerlo. Compartí con él. Me acuerdo que lo llevé a un restaurante de marisco en Salinas, y George, ¿qué quieres? ¿Langosta? Yo no como marisco. Yo, sí, espérate. Entonces tuve que hablar con el amigo mío, y le prepararon algo, pollo o chuleta frita o carne frita y esas cosas, y estaba encantado. Y ahí tuvimos una bonita conversación. Él me explicó cómo hacían la selección de los futuros miembros del Salón de la Fama Internacional. Uh-huh. Y yo de mi parte pues le expliqué el formato y el reglamento y cómo nosotros escogíamos los candidatos que íbamos a exaltar. Y él, pues, yo creo que se impresionó con eso, y de ahí en adelante hemos tenido una excelente cooperación de él, y fue a la actividad, habló, vuelvo y te digo, el público, primero que habló en español y habló muy bien, y el público se interesó muchísimo y está interesado. Uh-huh. Si nosotros podemos lograr que entre un puertorriqueño al Salón de la Fama Internacional, va a ser un logro. Ya es un logro, ya estar, como te digo, estar aquí y estar en el Salón de la Fama Internacional en este local con un espacio que va a seguir superando el espacio, dependiendo de la cooperación y todo lo que podamos brindar nosotros a ustedes allá, y que ustedes quieran ponerlo acá, pues es un triunfo, es un honor, es un honor que
que embarga Yeah. no a los jugadores, sino al pueblo puertorriqueño. Déjame añadirle algo interesante que Jimmy y yo le hemos hablado frecuentemente. En esta área se juega mucho voleibol. Y muchos de los equipos de escuela superior, colegios, universidades privadas, muchas de las jugadoras son boricuas. Y en términos generales juegan más mujeres que hombres. Y es muy interesante. Y en el caso de, al otro lado del estado, Lawrence en particular, hay muchas jugadoras de voleibol dominicanas, porque la población dominicana, y es un ambiente que yo creo que favorece el desarrollo del voleibol en esta área y la conexión con las dos islas, en caso de los puertorriqueños con Puerto Rico y las dominicanas con República Dominicana. Jimmy, ¿quieres decir algo? Sí, Manuel, quería añadir a la relación permanente, ¿verdad? Y lo que viene en el futuro. Lo que tenemos suerte es que no se detiene, porque Pedrito está exaltando jugadores cada 2 años. Y el banderín que tenemos allí de la lista de todos exaltados, se van a seguir añadiendo nombres. Así que esto mantiene esa relación permanente, porque Pedrito va a estar exaltando jugadores cada 2 años. Así que eso sigue alimentando el proyecto. Quiere decir que estamos invitados para ir de aquí a 2 años. Bueno, de aquí a 2 años, y la fecha exacta es en abril 23 del 28. Nuevamente, pues, esperamos 28. por ustedes ansiosamente para que estén allá, que compartan más con nosotros. Allí estaremos. En la Universidad Interamericana nuevamente. Raful, ¿quieres decir algo? Esta relación nos engrandece al voleibol puertorriqueño. En especial cuando yo vi la pared de todos los jugadores que están ensartados ya. Uh-huh. Hay un montón de jugadores de otros países que han ido a jugar a Puerto Rico como refuerzo. Uh-huh. Y los conocemos, los hemos visto jugar allá. Son tremendos jugadores, pero nosotros quizás no tengamos la cantidad de jugadores con la calidad para llegar a este nivel, pero tenemos algunos. Uh-huh. Y si Dios y la Virgen nos ayuda, pues si logramos iniciar uno, pues sería maravilloso para el deporte de Puerto Rico, que ya con esto nada más, con la unión que tenemos con usted y la relación, ya tenemos un paso adelante ya. Cuando George habló en Puerto Rico, en el evento de Pedrito de exaltación, él se comprometió, y yo sé que ustedes se acuerdan cuando él dijo allí: no me he exaltado a nadie de Canadá, de México y de Puerto Rico, y nosotros estamos comprometidos a que eso cambie. Él está haciendo unos trabajos creando criterios nuevos, considerando comités nuevos, con gente que entiende, ¿verdad?, lo que estamos tratando de hacer. Y es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Ya yo ni me molesto de que no hemos tenido a alguien, porque eventualmente va a entrar. Y como Pedrito y Raful dicen, ya entramos, porque tenemos una exhibición dedicada a Puerto Rico. Ningún otro país tiene una exhibición allá adentro dedicada a su país. Así que este proyecto piloto, ¿verdad?, que va a seguir creciendo, va a tener vida, uh-huh, porque si se sigue alimentando. Manuel, no es un proyecto piloto, o sea, ya en este momento es un logro para el deporte puertorriqueño. Es un logro que otros deportes en Puerto Rico no lo tienen. Uh-huh. Tan sencillo como eso, no lo tienen. Así que ya es un logro. Uh-huh. Estamos, y yo sé que pronto vamos a entrar. Y no quiero pasar la conversación y que se me olvide. Hay una persona bien clave aquí, que es César Ruiz, el cual envío un saludo efusivo. Sé que está pasando por un percance de salud difícil,
Pero Bueno. tuvimos una buena conversación en Puerto Rico y sé los planes que tiene para el Hall of Fame internacional, y para el pueblo de Massachusetts y Hollywood completo. Así que mi saludo y él es parte, estoy seguro que él es parte de este proyecto también. Bueno, le damos gracias a Jimmy, Pedrito, Raful y a nuestra mano derecha, Johan Rashi Vega, por este espacio. Nos despedimos hasta la próxima. Gracias, Un millón de gracias. 1.000.000 de gracias, Manuel, y recalco las palabras. Es un honor estar con ustedes y gracias por la invitación.